En el correo había 3 modestos sobres blancos dirigidos a mi padre que habían llegado de la prisión. Él los trajo dentro, me tiró uno y yo cuidadosamente retiré el sello para revelar su preciosa carga. La primera carta que abrí con entusiasmo era de un recluso llamado Walter Ramírez, que actualmente cumple una condena de 20 años por posesión de drogas y violación de la libertad condicional. Mi padre me dijo que Ramírez es lo que se llamaba dentro de la prisión, un boomerang. Un boomerang es un recluso que se esconde detrás de las alambradas de la prisión, sin importar cuántas veces los guardias lo saquen por las puertas. Ramírez vendría con una sentencia de 6 meses o 2 años, los cargos siempre relacionados con drogas, cumpliría su tiempo, se despediría, por lo que juraría que sería la última vez, solo para ser reintegrado a la población unos meses después. Realmente no puedo entender por qué alguien seguiría haciéndose eso a sí mismo, yo comenté. Al igual que esa prisión abandonada por Dios, todos están obsesionados por algo. Ya sean fantasmas, el pasado, el futuro, o en el caso de Ramírez, las drogas. No es tan fácil exorcizar esos demonios como en las películas de Hollywood, postuló. Supongo, concedí, pero creo que dadas las opciones, sabiendo lo que sé de la prisión, no sé, creo que mi misión sería permanecer lo más lejos posible de ese lugar. Lo harías. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, una fuerte brújula moral. Debes haberlo obtenido por el lado de tu madre, porque seguro que no lo obtuviste de mí. Pero no todo el mundo es tan fuerte, y a decir verdad, muchas de las cosas que pasan ahí dentro, bueno, como que lo entierras muy dentro, te olvidas de ello. ¿Olvidarlo? ¿Cómo? Yo no estoy muy seguro de eso. Pero antes de que sacaras el tema, nunca pensé en nada de esto. Era como si no hubiera pasado, como si tuviera amnesia por todo el asunto. No puedo explicarlo. Pero tan pronto como me preguntaste, todos estos recuerdos me volvieron a inundar, todos a la vez y con vívidos detalles, es como cuando reflexionaba sobre mi tiempo allí, solo recordaba las partes buenas. A veces tengo estos sueños en los que me levanto de la cama y me encuentro caminando entre los retorcidos pinos bajo la luz de la luna hacia la prisión. Cuando llego allí las puertas están siempre abiertas, dándome la bienvenida, y yo, no sé por qué pero, siempre camino hacia adentro. Una vez allí me encuentro atraído por una luz al final de un largo pasillo, como una polilla a una llama. Cuando llego veo que la luz viene de una celda, y se siente como si fuera mi celda. Instintivamente atravieso la puerta y la cierro con llave, las luces se apagan y me siento, casi libre, así, tan extraño como suena. ¿Tienes pesadillas, quieres decir? Dudó por un momento mientras evaluaba mi pregunta. No son pesadillas. Es como si fuera donde se supone que debo estar, donde quiero estar. Como si la propia prisión me llamara, me hiciera señas para que volviera a casa. Cuando me despierto me siento aliviado al ver que sigo en mi dormitorio, por supuesto, pero, al mismo tiempo, en algún lugar profundo dentro de mí hay una vaga sensación de decepción, de dislocación. Tal vez Ramírez había experimentado este mismo ominoso llamado a casa que yo pensaba. Tal vez todos los reclusos se sienten atraídos por él y se encuentran sonámbulos en la noche y a través de los pinos, de nuevo adentrándose en el vientre de la bestia. Tal vez no fue la luz del túnel que los mantuvo regresando a una celda como mi padre había presumido. Pero entonces tal vez es todo lo mismo, tal vez la luz es la que llama. Tal vez. Sin embargo, independientemente de lo que fuera que seguía trayendo a Ramírez de vuelta a Telford, esta vez había decidido mantenerlo por un tiempo. Lo suficiente para perfeccionar su caligrafía según me había dado cuenta, ya que la primera página de su carta estaba entintada con estos inmaculados y precisos trazos de pluma. Sin embargo, a medida que las páginas avanzaban, la irreprochable escritura se convirtió en líneas temblorosas y trémulas, como si a mitad de camino hubiera desarrollado de repente un grave caso de enfermedad de Parkinson. Al inspeccionar su misiva, me di cuenta de que el cambio en su caligrafía no había sido el resultado de una enfermedad espontánea, sino más bien el miedo infundido por los garabatos de un hombre tembloroso. Y esto es lo que escribió. Popeye. Ha pasado un tiempo desde la última vez que supe de ti, empezaba a pensar que te habías olvidado de mí. Solo estoy tirando de la cadena, hombre. ¿O es que ya no usas cadenas ahora que estás fuera?
Estuve encantado de recibir una invitación para tu boda hace unos meses, desafortunadamente no pude guardar la fecha, lamentablemente ya me había comprometido anteriormente, idiota. En serio, Dave, felicitaciones a la esposa. Los chicos y yo nos divertimos con tus invitaciones. ¿Cómo están tus chicos? ¿Tu hijo menor finalmente se graduó? El mayor será todo un adulto este año, como puedes imaginar que me está afectando el que no vaya a estar allí. Solía esperar que ella lo entendiera, pero diablos, yo tampoco lo entiendo. Ahora solo espero que pueda perdonarme algún día. ¿Has escrito a Terry últimamente? Él es mi compañero de celda ahora, ¿qué te parece? Él y algunos de los otros internos de la capilla van a hacer una especie de limpieza santa con el padre Tomás. Les dije que no son malditos sacerdotes, pero que ya están decididos, así que veremos cómo va eso. Big John y Pete Hobbs finalmente consiguieron la libertad condicional. Les habían denegado la solicitud 34 veces, pero la aprobaron a los dos en la misma semana, ¿puedes creerlo? Los chicos del ala les hicieron una pequeña fiesta de despedida. Le echamos de menos, nada será lo mismo sin ellos. Nosotros también te extrañamos, Dave. ¿Te imaginas cuántos frascos de pepinillos han quedado sin abrir por aquí desde que el viejo Popeye salió en libertad? De todos modos, y sin ofender, pero espero no volver a verte pronto a este lado de los bares, si sabes a lo que me refiero. Con toda honestidad, papá, es justo donde me siento cómodo dejando esta carta. Al principio pensé en fingir que no me había dado cuenta de tus preguntas sobre mis experiencias con lo oculto. Pero sabes tan bien como yo que ningún recluso de aquí lee su correo menos de una docena de veces antes de dejarlo. Supongo que podría haber mentido, haber dicho que no tenía nada de qué hablar, pero me incomoda el hecho de tener que mentir así. Diablos, tal vez si tu hijo está publicando estas cosas en línea como me lo has dicho, alguien finalmente se dará cuenta y hará algo al respecto. Adjunto a esto, te he enviado un par de páginas detallando mis peores encuentros, espero que te ayuden con lo que sea que estés haciendo. Tu amigo, W.R. Ramírez. Tal y como prometió, Ramírez había incluido unas páginas que relataban sus más extrañas observaciones. Imagino que tomó un largo suspiro de desgana, antes de confesar a regañadientes las rarezas de las que había sido testigo. Supongo que empezaré esto con algunas de las cosas más extrañas, pero no necesariamente malvadas que he visto aquí. Esta primera parte tiene lugar en los módulos de confinamiento. Como dije, no es inherentemente aterrador ni nada, solo un poco peculiar. Bueno, mi primer trabajo cuando volví la última vez, fue como tratar con un matorral duro. Ya sabes, no como ser conserje o algo así, sino como alguien que hace limpieza a profundidad. Raspar la suciedad de las baldosas, pulir el metal, meterse debajo y detrás de las cosas, etcétera, etcétera. Un día, supongo que el ala de la depravación finalmente se liberó de los reclusos, así que me enviaron a hacerle una limpieza a fondo. De todos modos, cuando llego allí todas las puertas están abiertas, todas las luces están encendidas, lo que me pareció extraño en sí mismo por el hecho de verlo tan iluminado así como lo veía, pero lo más extraño fue lo que había dentro de algunos de los módulos. Los primeros eran bastante mansos, un poco de grafiti decorando de forma tosca las paredes, marcas de recuento grabadas para contar los días de confinamiento, pero por lo demás nada más que una típica celda, como si fuera una casa pero sin ventana. Pero entonces entró en la cuarta o quinta celda y adornando el ladrillo está Miguel Ángel pintado. El mural en sí es esta hermosa representación del espacio, de los planetas y las estrellas, todo dentro de esta impecable galaxia que giraba alrededor. Y al mirar más de cerca, inspeccionando lo que creo que es una mancha a través de uno de los planetas, veo que en realidad es un ser gris sin rasgos, como un hombre, y está guiando a otro hombre de la mano mientras flotan a través de este universo. Llamo al guardia y le pregunto sobre ello. Ya sabes, quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Me dice que cree que una vez fue la celda de Ricky, pero que no tiene ni idea de cómo lo hizo. No hay absolutamente ninguna luz cuando estás confinado, solo oscuridad constante y cruda. Y no se permiten bolígrafos, o lápices, sea como sea no se puede ver como para usarlos de alguna manera. Pero le digo que lo que hay en esta pared avergonzaría a la Capilla Sixtina. Era brillante y vibrante, cada línea deliberada y detallada. Era impresionante.
No hace falta decir que cuando voy a la siguiente celda, me sorprende una vez más que una réplica exacta del mural de la celda anterior también abarque esta pared. Excepto que se ha hecho un zoom en algunos, los planetas y estrellas ahora más grandes en primer plano. Y el hombre gris se ha movido ahora, desde el planeta más lejano hacia un planeta más cercano a la Tierra, y con él hay otros 2 hombres en lugar de uno. Llamo de nuevo al guardia, estoy perplejo cuando me dice que el recluso de esta celda nunca había estado en la anterior, y que su tiempo había sido cumplido después de que el que había dibujado en la primera ya no se encontraba en ese lugar. Me aseguró que esto tampoco era algo que el personal de la prisión hubiera hecho. La historia fue la misma cuando entré y salí de las diferentes celdas. En cada una de ellas la misma imagen se proyectaba más grande, el hombre gris acercándose a otro planeta, deteniéndose finalmente en la órbita de una Tierra masivamente escalada en tamaño, llevando con ella más y más hombres como él. Pero en la penúltima celda, bueno, el tono o aura de la misma acaba de cambiar completamente. En esta celda estaba el hombre gris de nuevo, pero en lugar de los planetas, estaba frente a una prisión, esta prisión. Flotando sobre ella, mirándola de espaldas a la audiencia de espectadores que pudieron haber visto el mural. Entonces en la última celda, su verdadera insidiosa agenda fue revelada. Estaba dentro de la prisión ahora, y se había transformado de este tipo de ser benevolente que guiaba a los hombres aparentemente perdidos, en lo que ahora era, un monstruo. Sus ojos eran agujeros negros, y varios de los hombres estaban siendo succionados por ellos, y su boca estaba abierta de par en par, ya que sus afilados dientes parecían darse un festín con los que quedaban. El último par de celdas realmente me inquietó, era como si estuviera viendo algo que no estaba destinado a ver. Solo fregué el resto del ala tan rápido como pude y salí de allí. Haz lo que quieras, atribúyelo a la ingeniosidad de algunos hombres enjaulados, si quieres. Pero, después de verlo, no puedo evitar sentir que hay algo más que eso. El otro incidente o lo que sea, tuvo lugar solo unas pocas semanas después de eso. Ocurrió en la Casa H, así que no estuve allí para eso personalmente, pero todos los que vivían en ese lugar dijeron lo mismo. Esto es lo que escuché. Una mañana un preso se despierta con su compañero de celda gritando, estos gritos de pánico, desconcertados de, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Abran la puerta. Sáquenme de aquí. Bueno, se da la vuelta para decirle a su compañero de celda que se calle, y de repente él también se encuentra desconcertado. Su compañero de celda, todavía está enfrente de él, acostado en su litera y mirando a un tercer tipo, que está despotricando y delirando por los guardias. Él, otro tipo en su celda, está vestido de punta en blanco, un traje completo de 3 piezas, mocasines de cuero fino, y un maletín que golpea con ambas manos sobre la cabeza en la puerta. Los guardias bajan corriendo, miran a través de los cristales y se miran entre sí, tan desconcertados como los 3 hombres que están dentro. Abren la puerta, lo sacan y lo llevan a una habitación para interrogarlo. Les dice que se llama Jonathan Adler, y que es un abogado defensor del área de Dallas. Dice que lo último que recuerda es que estaba rellenando el papeleo en su oficina para un caso de asesinato que acababa de perder. Lo siguiente que sabe es que se despierta y que estaba en esa celda. Los oficiales hacen algunas llamadas y su historia, curiosamente, se comprueba, así que, a falta de otro recurso, lo dejan ir. La esposa lo recoge y lo lleva a la interestatal. Ahora, después de que el señor Adler se entere y la población se entere, resulta que había representado a algunos de los presos que estaban encerrados en ese momento. Dijeron que era un abogado de oficio, y uno de mierda. Hacía pensar que estaba trabajando con el fiscal para poner a tanta gente tras las rejas como fuera posible, sin importar la culpa. Pero, todos aquí te dirán lo mismo sobre su propio abogado, así que toma eso sin darle mucha importancia. De todos modos, el último tipo que había defendido termina colgado en su celda después de ser condenado por asesinato, y sentenciado a cadena perpetua. Todos los miembros del jurado del juicio dicen que Adler realmente dejó caer la pelota a propósito, que había dejado tantas afirmaciones y acusaciones sin refutar, incluso sin intentarlo, que el jurado no tuvo más remedio que condenarlo. 2 días después de su suicidio, se descubren nuevas pruebas de ADN que lo exoneraban completamente. Una gran ayuda que llega a tiempo, ¿verdad? Como dije, los guardias dejaron ir a Adler y lo vieron desaparecer en la autopista.
Una semana más tarde, en la casa C esta vez, otro recluso se despierta con esos mismos gritos de pánico. Los guardias no creen lo que ven cuando llegan a la celda. Una vez más, pero en pijama en lugar de traje, Adler está de vuelta, golpeando la puerta de la celda. Lo dejaron salir, lo vieron irse de nuevo y eso es lo último que la unidad Telford ve de él. Ahora un puñado de personas aquí mantienen el contacto con los reclusos de varias prisiones diseminadas por todo Texas. Todos empiezan a recibir cartas de sus amigos por medio de correspondencia, de que este abogado gritón ha estado apareciendo en sus celdas. Aparentemente, todos los días durante 3 semanas seguidas, Adler hacía papeleo o cenaba, luego se desmayaba y se despertaba en prisión. Después de un tiempo supongo que se rindió, porque una mañana un preso se despierta con Adler una vez más en su celda. Esta vez no grita, sino que se cuelga del techo con la corbata envuelta en su garganta. La parte más loca de todo el asunto. El último recluso que defendió se llamaba George Carmichael, pero todos sus amigos dijeron que lo llamaban Karma. Bien, ahora a la parte que he estado temiendo. Esta está relacionada con lo que dijiste en tu carta, sobre el CEO Johnson. Él mencionó algo que llamó carnicería. Bueno, incluso sin el contexto completo de su historia, supe inmediatamente de qué estaba hablando. Verás, yo también he visto uno. Hace unos 8 meses, supongo, estaba trabajando en los cultivos con mi compañero Charlie Crest. Estábamos labrando la tierra, preparándola para sembrar, cuando Charlie le dice al oficial al mando que tiene que ir a orinar. El oficial al mando no quiere acompañarnos a ambos hasta dentro del módulo, así que le dice que se vaya a orinar a los arbustos un poco más lejos. Así que Charlie se dirige a los árboles y desaparece detrás del tronco de un enorme pino. Pasan unos 3 minutos y el comandante comienza a gritarle que se acabó el tiempo. Muy bien, recluso, termine, vamos, recluso. ¿Qué demonios estás haciendo allí? ¿Acaso está drenando un lago? Sin embargo, las órdenes del comandante son recibidas con silencio. Maldita sea, Cret, hoy no, protesta. Él pulsa el botón al lado de su walkie, pero antes de que pueda transmitir que hay un posible fugitivo, las hojas en la maleza al lado del árbol donde Charlie está orinando, empiezan a temblar violentamente. Los dos nos quedamos mirando durante los siguientes 30 segundos, mientras veíamos cómo los arbustos se sacudían y se estremecían. Un momento más tarde, Charlie se levanta de la maleza. Recluso, tienes 10 segundos para traer tu culo de vuelta aquí. Creí que dijiste que tenías que mear, no cagar. Charlie permaneció quieto durante otros 5 o 6 segundos, sin pronunciar una palabra, antes de comenzar finalmente el viaje de vuelta hacia los cultivos. Muévete, recluso. Ordenó el comandante. Pero Charlie no parecía entender la urgencia en la voz del comandante, mientras mantenía su ritmo lento y medido. Fue entonces cuando empecé a notar que algo estaba mal. Había estado caminando hacia nosotros con el sol directamente detrás de él, casi oculto en su resplandor. Pero a medida que se acercaba, se hizo evidente que este hombre que se acercaba lentamente no era el mismo que había partido unos minutos antes. Sus rasgos estaban caídos, casi. Era como si hubieras puesto una sábana de tamaño real en un colchón de la misma medida. Su piel no encajaba, estaba suelta sobre los huesos de su nariz con sus fosas nasales colgando a 1 pulgada de la punta. Sus ojos estaban medio cubiertos por sus cejas caídas, y sus labios y mejillas estaban agrupados hacia arriba y hacia el lado izquierdo de su cara. Sus dedos parecían como si un niño hubiera metido su mano al azar en un guante de látex, con algunos dedos el doble de anchos de lo que deberían haber sido, y otros aleteando libremente donde había fallado el agujero. La parte más inquietante de todo esto, era que quienquiera que fuera este tipo, llevaba el uniforme de Charlie. Entonces me di cuenta de que incluso en esta forma desfigurada, reconocía a este hombre. No como Charlie Crest, sino como uno de los fanáticos religiosos cuya piel había desaparecido hace años. Pero, ¿cómo es posible? Pensé. Antes de que pudiera contemplar más el asunto, el comandante sacó su pistola y empezó a gritar. Al suelo, recluso. Al suelo. Ahora. Él, o eso, actuó como si nada pasara, como si un arma cargada no estuviera fijada directamente sobre él. Mientras continuaba ignorando las órdenes del comandante y avanzando, empezó a hacer estos sonidos apagados, como si alguien tratara de gritar con cinta adhesiva cubriéndole la boca. Ahora mismo, recluso. Abajo.
Ahora mismo, maldita sea. A estas alturas estaba a pocos metros, ya que se desplazó ligeramente y dirigió su camino hacia el CEO. Alto, recluso. Me veré obligado a disparar si no cumples, ponte a tierra. Entonces, pop. Pop. 4 disparos fueron descargados del arma del comandante directamente en su pecho. Tropezó hacia atrás y luego se derrumbó en el suelo. Vi con horror cómo empezó a moverse y retorcerse mientras su sangre se expandía en la tierra y se fusionaba con ella hasta que toda el área alrededor se convirtió en barro. Como el oficial en mando se apresuró en el proceso, esta cosa se detuvo en seco empezando a tener arcadas y a tambalearse salvajemente donde estaba. Luego, de nuevo, con asco vimos como la piel alrededor de su boca se abrió y se estiró como la papada de una pitón cuando empezó a hacer estos horribles ruidos y empezó a regurgitar lo que parecía ser una bola de pelo. La repugnancia se convirtió en horror, ya que el pelo fue forzado a salir. Pude ver que no era en realidad una bola de pelo, sino una cabeza de pelo, el pelo de Charlie, y este se encontraba todavía unido a la cabeza de Charlie. Poco después, todo el rostro sin vida de Charlie había sido expulsado, mientras la cosa abría la boca aún más y este se abría paso, deslizándose por sus hombros, y luego por su cintura, hasta que Charlie había sido completamente vomitado. Estaba desnudo, cubierto de bilis y sangre y de hebras de heno suelto. Su pecho era una cavidad abierta donde las balas del oficial al mando habían atravesado su carnosa constricción, perforando su interior. Ahora, completamente liberado de Charlie, la cosa, el traje de carne, yacía en el suelo no muy diferente a un globo desinflado. Levantó su cabeza aplastada y me miró, mirando plácidamente hacia arriba con sus cuencas vacías. Entonces, empezó a agitarse a través del barro y hacia mí, arrojando un brazo cojo sobre el otro, raspándose hacia adelante. Se movía tan lentamente, que me quedé mirando incrédulo, sin nada que me obligara a moverme. No estaba a más de la longitud de una pala cuando en un movimiento demasiado rápido para que yo reaccionara, se lanzó inesperadamente a través del aire aterrizando justo a mis pies. Intentó sin éxito saltar fuera de su alcance, pero torpemente se las arregló para enredarse con mis propios cordones. Siento esta tremenda presión en mis muslos cuando sus brazos de goma tomaban uno en cada mano. Juntó mis piernas y se colocó justo entre la parte inferior de mis plantas. Su boca se abrió y se alargó a través de su enorme agujero, de un solo trago, devoró mis pies hasta los tobillos. Su mano se abrió paso hasta el exterior de mis caderas, tirando de mí hacia abajo mientras me seguía engullendo. Había logrado sumergirme hasta la rodilla dentro de sus intestinos cuando el comandante gritó: «Retrocede. Retrocede, Ramírez». Pero su fuerza era increíble. Intenté quitarme sus manos, pero no se movieron. Yo, joder, no puedo. Es demasiado fuerte. Joder. Joder. El comandante corrió detrás de mí y empezó a tirar de mí desde las axilas. Ahora estoy hasta la cintura, y tirando como podría, pero solo me estaba deslizando más adentro. Mierda. Mierda. Espérame un poco, Ramírez, me dijo el comandante mientras salía corriendo y desaparecía en el cobertizo de la granja. Un momento después reapareció llevando algo con el que no me pude molestar en notar ya que la cosa estaba subiendo y pasando por mi pecho. Deprisa. Por favor. Quítenmelo. Le rogué. Veo aparecer al comandante en la base de sus pies, ahora casi rodeando los míos. Sobre su cabeza, el oficial al mando empuja hacia atrás el objeto que había recuperado del cobertizo de la granja. La última cosa que veo antes de que su boca envuelva completamente mis ojos es al comandante golpeando la horquilla hacia el suelo. Me encuentro completamente envuelto en la oscuridad, todo el sonido se siente apagado y confuso, no puedo hablar ni moverme. Estoy enterrado vivo sobre la tierra. La presión que me envuelve es tremenda y restringe mi respiración. Justo cuando empiezo a perder la conciencia, una vez más empieza a moverse, sacudiendo mis huesos desde dentro. Lo siguiente que siento es un duro y constante tirón en los mechones de mi pelo. Y luego hay una especie de liberación, la fuerza de constricción que aprieta hacia abajo sobre mis mechones de pelo. Siento su boca deslizándose por hacia abajo por mi frente, y de repente, puedo ver de nuevo. Y veo que es el comandante quien me tiraba del pelo, tirando de la única parte de mí que quedaba por agarrar. Siento que el traje, por así decirlo, expulsa este líquido viscoso por todo mi cuerpo y comienza a tener arcadas como lo hizo con el cadáver de Charlie.
Pronto podré oír de nuevo, luego hablar de nuevo, hasta que finalmente el comandante sea capaz de tomarme por la espalda y envolver sus brazos alrededor de mi pecho y liberarme completamente en un último tirón. Nos tomamos un momento para recomponernos mientras el montón de piel desinflada a nuestros pies se retuerce persistentemente en su lugar dirigiéndose hacia nosotros. Veo la horquilla de brea perforar sus pies y en la arcilla de abajo sujetándolo al suelo. Eventualmente el CEO murmura sombríamente. Hay una lata de gasolina y una jaula de repuesto en las perreras. No podemos hacerlo aquí, pero hay un punto ciego cerca de la parte de atrás del patio. Solo asentí sin decirle una palabra y caminé hacia las perreras, agarré el gas y la jaula, y regresé. Usamos cuidadosamente la horquilla de brea para arrastrar esa cosa por el suelo hacia dentro de la jaula. Afortunadamente, por muy fuerte que fuera, no pesaba mucho. La llevamos, mientras esa cosa intentaba silenciosamente pasar sus brazos por las finas rendijas entre los barrotes de la jaula, con cautela hasta el punto ciego. Luego sacamos el cadáver fresco de Charlie para que se uniera a su retorcido captor. Nos aseguramos de que no había nadie más a nuestro alrededor, y luego procedimos a empapar la jaula y su contenido de pies a cabeza con gasolina. También empapamos a Charlie. Encendimos un fósforo, los vimos quemarse, y luego enterramos sus cenizas bajo un sicomoro cercano. Le dijimos a los otros guardias que Charlie había escapado al bosque, y que los disparos que pudieron haber oído eran solo un intento de detenerlo. Después de eso volví a mi celda, y eso fue eso. No había dicho ni una palabra de nada de esto hasta ahora, y, si Dios quiere, no tendré que hacerlo nunca más. Fue a partir de este momento que el hermoso guión comenzó a convertirse en apenas legible. Parecía haber sido escrito algún tiempo después de todo lo mencionado anteriormente, como una adición urgente al mensaje meticulosamente planeado. Parecía apresurado, frenético, incluso. Con mis ojos ya cansados, descifré su contenido en voz alta. Dave. No estoy seguro de cómo empezar. Se trata de Terry. Bajó a ese maldito sótano de la prisión y desde que volvió, la forma en que ha estado actuando, bueno, es preocupante por decirlo menos. Le dije que no bajara a ese maldito sótano. No es un ministro de fe oficial, o un sacerdote, no está entrenado para esa mierda. Le dije que era susceptible a ese tipo de cosas. Los últimos 3 días ha estado agitado, y paranoico, incluso esquizofrénico. No ha dormido desde que volvió a la población penal, no creo que haya comido tampoco, se pasea por la habitación toda la noche, susurrando para sí mismo, los murmullos sin sentido de un loco, por lo menos pensé que estaba hablando solo. Pero anoche juro por Dios que somos los únicos en esta celda, y yo, oí a alguien hablando con él, en este furioso y odioso susurro. Y no es solo Terry, es Briggs también, la mitad de los tipos que fueron allí actúan ahora de forma diferente, desconectados de ellos mismos. Uno de los internos que los vio arrastrándose fuera de ese pozo dice que tampoco salieron solos, dice que sacaron a este viejo, y que estaba aturdido y completamente fuera de sí. Estaba cubierto de suciedad y hollín, y bueno, piensa que era Voodoo Ball, o una parte de este. Honestamente Dave, me temo que Terry trajo de vuelta más que un simple viejo desorientado, de esa maldita tumba. Mierda, me tengo que ir, están llamando para recibir el correo, si no tienes noticias mías a esta hora la próxima llamada del correo, bueno, no estoy seguro de lo que significa, pero no puedo imaginar que sea algo bueno. Atentamente Ramírez. Dejé la carta y miré a mi padre, que ahora miraba los sobres que le quedaban en las manos con una expresión demacrada y con preocupación. ¿Qué pasa?, pregunté. Sus ojos se pusieron en blanco antes de voltear a verme cuando me pasó la segunda de las 3 cartas. Me di cuenta entonces del porqué esa desconcertante mirada. La segunda carta era de Terry. Hola Popeye, ¿cómo te ha tratado la vida? A mí. Me va bien. Bauticé a 6 reclusos en el último servicio. Dios es bueno, hermano. Sin embargo, echamos de menos tus oratorias, Dave, siempre tuviste ese toque de poeta cuando hablabas. Celebrando con ese viejo bribón boomerang, ahora llamado Ramírez. En cuanto a tu pregunta sobre si puedo o no enviarte algunos cuentos oscuros y espeluznantes, puede que estés preparado para una enorme cantidad más que solo uno. El padre Thomas pidió al alcaide que nos dejara exorcizar el ala abandonada de la prisión.
Voy a ponerle a Bodo un gran labio hinchado y un ojo morado. Seremos yo, Briggs, el padre Thomas, un par de tipos que llegaron aquí después de que te fueras, y unos cuantos oficiales. Chico, deberías oír a Ramírez esforzándose por persuadirnos con respecto a este asunto. Como si fuera mi esposa o algo así, pensarías que él es el que va a ir allí y no yo. De todos modos, tendré que terminar esto cuando volvamos. Entonces te pondré al corriente de las cosas buenas. Bendiciones, Dave. Atentamente, hermano Terry. El cambio de tinta negra a roja en la carta representaba el regreso de Terry de la prisión. Hola, Dave. Acabamos de volver de nuestra lucha con el diablo. Tenía razón al asumir que tenía una nueva historia que contarte. En este momento, sin embargo, todo este calvario me está afectando. Me late la cabeza y tengo una tos terrible. No estoy seguro de si podré abarcar todos los detalles, antes de que tenga que ir por el correo, si no me siento mejor. Pero estoy seguro de que el padre Thomas puede informarle si termino tardando mucho en responder. Solo espero que esta tos sea lo único que me he traído de vuelta. Intentaré escribirle más mañana. Tengo que descansar un poco. Atentamente, hermano Terry. Al igual que en la carta de Ramírez, la redacción comenzó a volverse frenética, y a garabatear descuidadamente desde ese momento. Las líneas corrían a través de los márgenes y fuera de sus límites. El papel estaba profundamente marcado por la fuerza de la punta del bolígrafo e incluso se rompió en algunos lugares. Esto es lo que decía la última parte de la carta de Terry. Dave, yo creo que algo está mal. Tengo estos pensamientos fuertes, pensamientos oscuros. Ya ni siquiera puedo acercarme a la capilla sin que se me haga un nudo en el estómago. Maldición. Siento que estoy perdiendo el control. Lo que sea que haya pasado allá abajo, bueno, yo, maldito estúpido, ya ni siquiera lo recuerdo. Son solo un par de días, pero todo el asunto, perra, es solo este espacio en blanco en mi ahora. Pero de alguna manera yo, te recuerdo, Dave, te recuerdo gritando en los pasillos del SEC. Maldito. Maldito estúpido. Te cortaré la garganta. Te cortaré la maldita garganta, maldito. El resto de la carta seguía así por cada centímetro de espacio disponible. Eché un vistazo a mi padre, que parecía estar aún más pensativo que antes. No estaba seguro de qué decir, cómo consolarlo. Tal vez es una broma, para asustarte, para que regreses por esas invitaciones de boda, le respondí. Solo suspiró y dijo, no, no es posible. Las palabras que eligió. Le había contado a Terry lo que me pasó esa noche en MC, pero tú fuiste la primera persona a la que le conté lo que la cosa me estaba gritando. Bueno, ¿qué hay de la otra carta? Quizás haya algunas respuestas en ella. Derrotado, pero desesperadamente esperanzado, me pasó el tercer sobre. Mi búsqueda de respuestas, sin embargo, tuvo un comienzo difícil ya que la dirección del remitente solo mostraba que había sido enviado desde Telford, pero no por quién. El remitente no había incluido un nombre. También era más pesado que las dos últimas cartas, y grueso, como si alguien hubiera doblado una revista y la hubiera metido dentro. De forma trepidante, abrí la carta y para mi consternación, fue recibida por aún más preguntas, ya que únicamente en sus numerosas páginas dirigidas a mi padre, estaba la misma frase de dos palabras, multiplicada y repetida hasta el infinito. Vuelve a casa, Dave. Ven a casa. Ven a casa, Dave. Ven a casa, Dave. Ven a casa. Ven a casa. Vuelve a casa. Ven a casa. ¿Qué dice? Me preguntó como un paciente de cáncer que le pregunta a su médico sobre su veredicto, tratando de ser optimista. No tuve el corazón para decirle, no, nada, creo que Ramírez debe haberte enviado accidentalmente una carta destinada a su hija por error. Yo me encargaré de ello. Me asintió con la cabeza y pude ver que sabía que estaba mintiendo, pero lo dejó pasar. Confió en mi juicio con respecto a ese asunto. Bueno, dijo rompiendo la incómoda quietud, supongo que no tengo elección. ¿No hay elección? Tengo que saber lo que pasó allí abajo. Tengo que asegurarme de que Terry está bien, ir a ver a Ramírez. Tengo que hablar con el padre Thomas, y antes de que el cartero lo permita. Tengo que volver a Telford. Mi corazón se hundió. No pude evitar cuestionar lo bueno que sería que mi padre hiciera el largo viaje de vuelta a la prisión. ¿Qué podría hacer él que alguien más no haya hecho ya?
Podría decir que por la mirada en sus ojos no cambiaría de opinión. Pero, ¿por qué? ¿Podría ser que estuviera preocupado por sus amigos? ¿O era otra cosa? ¿Se estaba mintiendo a sí mismo, convenciéndose de que sus motivos estaban justificados? Había respondido por error a la implacable llamada de Telford, a todos los antiguos residentes a los que nunca quiso renunciar. No podía estar seguro. Pero sí sabía una cosa. Si mi padre iba a volver a través de esas puertas hambrientas, no iba a ir sin mí.